Bueno, este es un ejercicio de logaritmo aplicando propiedades por una parte y luego hay que saber cambio de base para poder aplicar estos valores que me dan acá. Lo primero que nosotros tenemos acá, tenemos un logaritmo en una base A cualquiera de una expresión que es raíz quinta de b al cuadrado sobre a cubo por c cuadrado y todo esto por e. Muy bien, si nosotros le aplicamos propiedad a esto, acá observamos que tenemos esto y un producto, así que podríamos escribir logaritmo en base a de esta expresión, que inclusive esta expresión yo ya la voy a poner a la 2 quintos, porque un radical se puede escribir como exponente fraccionario, de a la 3 por c a la 2 más logaritmo en base a de e. Es decir, este producto de un logaritmo lo transformé en una suma de logaritmos. Este es un factor y este es el otro. Muy bien, y ahora este cociente lo voy a transformar en una resta y además este producto en una suma. Lo voy a hacer todo por partes. Voy a decir logaritmo. Este cociente me va a quedar logaritmo en base a de b a la 2 quintos menos logaritmo en base a de a la 3 por c a la 2 más logaritmo en base a de e. Es decir, este cociente lo transformé en una resta. Ahora acá tengo un producto. Tengo que tener cuidado con ese signo porque ahora esto me va a quedar logaritmo en base a de b a la 2 quintos menos. Esto es un producto, así que lo voy a convertir en una suma. Logaritmo en base a de a la 3 más, pero este más con este menos, o lo voy a poner entre paréntesis para que se note, más logaritmo en base a de c a la 2 más logaritmo en base a de e. Bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora voy a meter este signo, voy a bajar todos los exponentes. Por propiedades del logaritmo, estos exponentes se pueden bajar y esto me quedaría logaritmo de b en base a por 2 quintos menos bajo el 3 logaritmo de a en base a más, no más porque este sí es menos, me cambia el signo, así que este va a quedar menos, bajo el 2 y me queda logaritmo de c en base a más, este me queda igual, logaritmo en base a de e. Muy bien, acá nosotros observen que nos están dando unos logaritmos que son logaritmos en base e. Es decir, me dicen, tengo que el logaritmo en base e de a vale menos 2, que el logaritmo en base e de b vale 4 y que el logaritmo en base e de c vale 1/3. Esto es lo que me están dando ellos de dato. Bueno, nosotros observen que tenemos logaritmo en base a y acá tenemos logaritmo en base e. Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es un cambio de base. Vamos a hacer un cambio de base. Recuerden que el logaritmo en una base cualquiera, ¿sí? De un argumento, yo lo puedo llevar a la base que quiera haciendo logaritmo del número del argumento dividido logaritmo de la base, en una base en la que yo quiera, es decir, una base C cualquiera. Esto dice la teoría del cambio de base. Es decir, que si nosotros tenemos logaritmo en base a de e, y nosotros sabemos que esto es igual a menos 2, lo que vamos a hacer acá es logaritmo en base a de e, vamos a llevarlo a una base, a esta base a. Los vamos a llevar a base a, estos números. Es decir, esto nos va a quedar logaritmo en base a del argumento, que en nuestro caso es a, y de la base, que en nuestro caso es e. Bueno, de acá, ¿qué tenemos de dato?
De acá nosotros sabemos que el logaritmo de A en base a vale 1, porque es lo mismo, y logaritmo de E en base a, ¿sí? Logaritmo de E en base a ver, tenemos logaritmo de E en base a. Bueno, esto no tenemos acá, así que vamos a tener que hacer un... Acá lo tenemos, muy bien. Bueno, esto sería lo que nosotros no conocemos, ¿ves? Logaritmo de E en base a no lo conocemos. Pero esto aquí era igual. Y esto era igual a -2. Entonces esto lo reemplazamos por -2. Y de acá vamos a despejar esta ecuación, porque acá me quedaría una ecuación. Yo tengo que saber cuánto vale el logaritmo de E en base a. Entonces, ¿qué hago? Dejo este 1, paso multiplicando el logaritmo de E en base a, lo paso multiplicando, y luego el -2 lo paso dividiendo, y me queda que el logaritmo de E en base a vale -1/2. Listo, eso lo voy a usar acá, logaritmo de E en base a. Ya tengo esa información. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a poner acá porque esto es lo del cambio de base. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar el otro. Vamos a tomar el logaritmo de b en base e. Vamos a venir acá y vamos a decir, bueno, logaritmo de b en base e, que este es igual a 4, lo vamos a cambiar de base. Vamos a ponerle logaritmo en base a, logaritmo en base a. Siempre del número, que en nuestro caso es b, sobre el logaritmo de la base en base a. Bueno, acá yo tengo logaritmo de b en base a, no lo conozco, pero logaritmo de e en base a sí lo conozco. Logaritmo de e en base a es lo que averiguamos recién. ¿Ven? Logaritmo de e en base a vale -1/2. Entonces venimos acá y esto nos queda. Logaritmo de b en base a sobre -1/2 es igual. El logaritmo de b en base e, ya me lo habían dado, el resultado valía 4. Entonces ese 4 lo reemplazo acá. Eso significa entonces que el logaritmo de b en base a va a ser 4 por -1/2. Está dividiendo, pasa multiplicando. 4 por -1/2 me va a dar -2. Entonces esto es -2. Este es el otro dato que vamos a necesitar para resolver esto, ¿eh? Logaritmo de b en base a lo tenemos acá. Logaritmo de e en base a lo tenemos acá. Logaritmo de a en base a es 1 y nos faltaría el logaritmo de c en base a, que ahora lo vamos a convertir. Este era 1, este era el otro y ahora vamos a convertir el tercero. Este, el que nos dice logaritmo de c en base e. Logaritmo de c en base e y dice eso, queda 1/3. Entonces venimos acá y nos dice logaritmo de c en base e, que ya sabemos que es 1/3, le vamos a hacer cambio de base. Vamos a ponerle logaritmo en la base a, logaritmo en la base a, ¿ves? Porque todos los míos tienen base a. ¿De quién? Del argumento que es c sobre quién, la base que es e. Y ahora vamos a resolver esto. ¿Cuánto es el logaritmo de e en base a? Ya lo sacamos, da -1/2, entonces lo reemplazamos por ese valor, -1/2. El logaritmo de c en base a no lo conozco, y todo esto ¿cuánto daba? Bueno, el logaritmo de c en base e da 1/3, entonces tendríamos que reemplazar acá por 1/3. Bien, entonces ahora vamos a resolver esta ecuación de acá, ¿ves? Vamos a dejar el logaritmo de c en base a, vamos a dejar el 1/3 y vamos a multiplicar por -1/2 que está dividiendo. Paso multiplicando y esto me quedaría logaritmo de c en base a, más por menos es menos, 1 por 1, 1 y 2 por 3 es 6. Muy bien, ya tengo todas las conversiones. Ahora sí ya estoy en condiciones de poder resolver esta situación final que me queda acá, ¿eh? La voy a trasladar a otra hoja
para pasarlo en limpio. Y ahora voy a venir y voy a decir, bien, el logaritmo de en base a me dio menos un medio, ¿sí? Vamos a tomar estos valores y los vamos a entonces ir a la otra hoja. Con esos valores, una vez que hicimos estos cambios de base, ahora directamente tenemos que ir derecho y reemplazar estos valores para poder sacar el resultado final. Vamos a trasladarlo al otro lado. Siguiente, venimos acá. Muy bien. Bueno, el logaritmo de b en base a, eso me dio menos 2. Entonces acá voy a poner 2 quintos. Vengo acá y digo esto es 2 quintos por el logaritmo de b en base a nos dio menos 2, menos 3 por logaritmo de a en base a es 1. Logaritmo, cuando la base y el argumento son iguales, esto da 1. Y el logaritmo de c en base a me dio menos un sexto. Más, y el logaritmo de e en base a dio menos un medio. Esto es lo que haría, si que hago estos cálculos, esto me quedaría menos 4 quintos, menos 3, menos por menos más, 2 por un sexto me va a dar un tercio, 2 sextos que es un tercio, y finalmente hacemos ese cálculo y esto debería ser el resultado de este ejercicio. Menos 4 quintos, menos 3, más un tercio, menos un medio, y esto nos da como resultado menos 119 sobre 20. Ahí lo vamos a verificar. Muy bien, entonces estos ejercicios se notan porque tienen una base distinta a los datos que ellos me dan, por eso que hay que aplicar primero las propiedades del logaritmo y luego, una vez que apliqué las propiedades del logaritmo, desglosé toda esta expresión, hacer los cambios de base correspondientes como mostramos acá, para luego finalmente venir con esos datos, el menos 2, el 1, el menos un sexto y el menos un medio, que fueron esos valores que me dieron con el cambio base, y resolver este cálculo. Muy bien, muchas gracias.